Mira, por un lado, efectivamente vemos que la inflación actual, que ciertamente es un indicador, digamos, que está totalmente fuera de lo que era el rango normal que veníamos manteniendo desde el año 2011, que Paraguay adopta el esquema de metas de inflación. En los últimos 3 años, 2018, 19 y 2020, la inflación media había sido el 3% y ahora a octubre, ¿verdad? La inflación interanual está en 7,6%, realmente totalmente fuera, digamos, de ese rango normal. Vemos que la inflación se mide con una canasta, lo que llamamos la canasta básica de consumo, que son alrededor de 450 productos agrupados en unas 12 categorías, y de ellas hay dos categorías que la que prácticamente explican toda la inflación. Por un lado, alimentos, en primer lugar, ¿verdad?, que ha tenido una suba mucho mayor a lo que es la inflación de la canasta total, 14,7%. Y en segundo lugar, combustibles. O sea que los alimentos y los combustibles básicamente explican toda esta inflación que estamos teniendo ahora. Otra vez, cuando uno mira alimentos que tiene una composición, vemos que carnes es el producto que más, digamos, impacto ha tenido, que más ha contribuido a esa inflación. Tenemos una inflación explicada por el aumento importante del precio de la carne. Esto se debe, por un lado, al éxito exportador, ¿verdad? Como los precios internacionales de la carne están en niveles muy buenos, ¿verdad?, para nuestro sector productivo. Pero también los actores económicos en una economía de libre mercado como la que tenemos hacen, digamos, de que para que sea rentable vender en el mercado local, los precios que se cobran en el mercado local tienen que ser competitivos con respecto a lo que el mercado internacional está pagando. Entonces se da una suerte de competencia entre vender al mercado local o exportar. Y bueno, en ese juego, ¿verdad?, el precio de la carne ha subido en el mercado local en línea con lo que está sucediendo en el mercado internacional. Por otro lado, también los insumos que utiliza la ganadería han subido de precio, ¿verdad? En general estamos en un contexto de suba de precios de commodities, ¿verdad? El maíz, por ejemplo, ha subido mucho de precio, la soja misma también. Entonces también los insumos que se utilizan para complementar la alimentación animal han subido de precio, y le agrego finalmente también el combustible, ¿verdad?, que ha subido de precio, todo lo que es el transporte, el flete. Entonces la conjunción de todo eso hace que tengamos suba de precios de alimentos. También algunos alimentos importados, ¿verdad?, que por los mayores costos logísticos y también las dificultades por la bajante del río, también generan, ¿verdad?, un efecto inflacionario, porque también componen esa canasta básica de consumo. Así que tenemos una inflación pico, y no vista, digamos, en el periodo reciente, principalmente explicada por la suba de los alimentos y los combustibles. Y un comentario más: esto golpea particularmente más a las personas de bajos ingresos, porque si bien es cierto que la inflación total de la canasta total está en 7,6, sin embargo la inflación del rubro alimentos es 14,7. Entonces las personas de bajos ingresos, que destinan la mayor parte de ese ingreso a comprar alimentos, tienen una inflación mucho mayor, ¿verdad?, acá más del doble de la que tienen el resto de la población. Claro, su poder adquisitivo cae mucho más. El poder adquisitivo de la persona de bajos ingresos cae más que aquella persona que tiene mejores niveles de salarios, de ingresos. Así es. Entre Cuanto los productos... más alto tu ingreso, menos te golpea la inflación, y al revés, cuanto más bajo tu ingreso, más te golpea la inflación, porque se da justamente en el rubro de alimentos. Amílcar, en cuanto a los importados, yo sé que hay muchos productos que traemos de afuera. ¿Cómo afecta hoy este tema de la crisis de los contenedores, que nos dicen que no se está pudiendo conseguir, que están muy caros, que inclusive estuvimos conversando con algunos importadores hoy y nos decían traer de pronto algunas cargas en particular de ciertos rubros, prendas de vestir, por ejemplo, sale más caro el flete que la carga misma, por la crisis de los contenedores? ¿Qué es lo que significa esa crisis? Pasa que la mejor forma de entender el sistema logístico global es un mecanismo de relojería, ¿verdad?, de un reloj analógico, digamos, donde uno abre ese reloj y ve que adentro tiene muchas piezas, todas conectadas unas con otras y que funcionan en perfecta sintonía.
Más o menos así era el sistema de logística, donde, bueno, estaba todo coordinado, que el contenedor llega a un puerto, al día siguiente se carga, va de nuevo ese contenedor. Estaba funcionando eso muy bien hasta el 2019, hasta antes de la pandemia, en un sistema prácticamente justo a tiempo, lo que en inglés le llaman just in time.